Bien, buenos días, hermanos. Como ya se dijo, la lectura bíblica está en el maravilloso Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 5, del versículo 31 al 39. Dice así la palabra de Dios. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio en mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio en mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Muchas gracias, hermano Pablo, por esta preciosa lectura. El mes de septiembre, muchas cosas para el pueblo evangélico especialmente, porque en el mes de septiembre conmemoramos el 26 de este mes, pero del año 1569, Casiodoro de Reina presentó impresa la primera versión completa de la Biblia en castellano. Por eso es tan significativo. Y no solo eso, porque habían versiones en castellano, pero traducida a partir de los textos originales hebreos y griegos. Esa es la gracia de aquella traducción, por primera vez. Por ello, septiembre se ha constituido para el mundo cristiano evangélico particularmente en el mes de la Biblia. Ahora, es interesante destacar que ya en el año 1280, mucho antes, Alfonso el Sabio había mandado hacer una traducción al castellano de la Biblia, pero, y aquí está la gran diferencia, a partir de otra Biblia, la Vulgata, que estaba escrita en latín. O sea, una traducción, pero de otra traducción. También existieron otros trabajos, como en el que meditamos bastante el año pasado, el de Francisco Encinas, un tremendo personaje que a veces olvidamos, que en el 1543 tradujo al castellano el Nuevo Testamento entero a partir de una versión griega, la versión publicada por Erasmo de Rotterdam y otras Biblias que también se tradujeron, pero fueron trocitos, pedazos. La Biblia completa recién se tradujo el 26 de septiembre de 1569. Son fechas para recordar, no solo la del cumpleaños, sino estas fechas que son importantes para nosotros como cristianos. Tener la Biblia en nuestro idioma es una de las bendiciones más grandes que alguien pudo haber soñado en aquel entonces, en que la Biblia solamente estaba en el idioma oficial de la iglesia imperante, es decir, el latín. Pero hermanos queridos, para muchos la Biblia hoy ha vuelto, a pesar de haber tantas, porque pocas veces en la historia de la humanidad han habido más Biblias, más publicaciones. Realmente la visión personal es que se ha transformado en un verdadero comercio y eso es malo. Existe la Biblia de la enfermera, la Biblia del joven, la Biblia del adulto, la Biblia de la mujer, la Biblia... Oye, no, eso ya creo que estamos en una exageración. La Biblia es la Biblia y se acabó. La Biblia es la Biblia. Y la Biblia es mucho más que un libro de historia, porque lo otro que es anecdótico, lo otro que resulta paradójico, es que a pesar de haber tantas Biblias, nuevamente hemos llegado a un tiempo en que la Biblia es un libro prácticamente desconocido. Pueden haber en tu casa 10 Biblias y muy probable,
No me refiero a ti en particular, pero muy probable que no la hayas leído nunca. Eso ocurre, eso por estadística. Sabemos que es así. Pero la Biblia, hermanos amados, no es más que un libro para biblioteca, es más que un libro de historia, es más que un libro de filosofía, es más que un libro de religión. La Biblia es mucho más que eso, es un libro de instrucciones vitales. Y cuando digo vitales, hago alusión al término, a lo que significa vital, es decir, básicas para la vida. Las Escrituras nos guían y nos llevan por el camino para la salvación eterna del alma. Nos indican cómo vivir el día a día bajo el sol. Las Escrituras guían en medio de los tiempos oscuros, dan sosiego y paz al alma en los momentos de turbación y entregan un propósito para vivir, una meta para vivir el hoy, así como una esperanza sublime para el mañana. Al escudriñarla, porque no basta con leerla, hay que escudriñarla, esa palabra va mucho más allá, significa tratar de entenderla, tratar de asociarla. Son 66 libros escritos alrededor de 1600 años. Sin embargo, descubrimos y vamos descubriendo en la medida que tú la lees una vez, dos veces, y comienzas ya no solo a leerla, sino a escudriñarla, que la Biblia está interrelacionada, asociada a través del tiempo, a través de personas tan distintas que la escribieron. Y vamos descubriendo cosas maravillosas. Entre las muchas, porque ha sido muy difícil seleccionar algunas para esta meditación de hoy día. Al escudriñarla descubrimos que la Biblia, al ser inspirada del Señor, es en sí misma carente de errores. Leer un libro carente de errores es harto decir. Pero además nos saca del error y evita que caigamos en ellos para nuestro daño, para nuestra destrucción. Así que el primer consejo para recordar, que es el primer punto también de la meditación, la Biblia evita que lleguemos a caer en errores muy graves. Ejemplos bíblicos tenemos muchísimos. Cuando los saduceos trataron de confundir al Señor, allí en Mateo 22, entre los versos 23 al 30, trataron de confundir al Señor con un complejo acertijo, porque eran expertos en hacer acertijos y en probar a los maestros que se levantaban en Israel. Y esta pregunta que se le hace al Señor se entiende que se le hicieron a muchos maestros y muchos no pudieron responderla. Recordemos que los saduceos, entre otras cosas, no creían en la resurrección. Eran casi ateos, religiosos ateos, los cuales hoy día también sobreabundan. Cuando los saduceos trataron de confundir al Señor con un complejo acertijo, como decía, que nadie puede responder, y trataba sobre el tema de la resurrección, en la cual ellos no creían. Y llegaban a las personas, a los maestros, a los rabíes, y les preguntaban: a ver, Señor, resulta que conforme a la ley de Moisés, una mujer se casó, pero murió sin tener descendencia, y de acuerdo a la ley de Moisés, un hermano se casó con ella, pero también murió sin tener descendencia, y así 7 hermanos. Bueno, Señor, en el día de la resurrección, en la que ustedes dicen, hablan, creen, ¿de cuál de los 7 va a ser esposa? Y el Señor les responde de una manera genial, como siempre lo hizo. Entonces, respondiendo Jesús, dice el verso 29 de Mateo 22, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras. ¿Por qué erraban? Por ignorar las Escrituras. Qué importante es conocer las Escrituras para no errar. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque, bueno, y sigue explicando, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Qué claro lo que está diciendo aquí. Entre otras cosas, aclara muchas otras dudas también. ¿Cuántas personas hay que piensan, que dicen, que afirman y se han hecho series de televisión basadas en esto, que tú después de morir te transformas en un ángel? Eso es una mentira absoluta, antibíblica. ¿Y por qué hierran tantas personas? ¿Por qué se llegan a hacer series y no una ni dos? Han habido muchas series en las que muestran a los ángeles actuando en la tierra y no son otros, sino
seres humanos que han muerto. No es así, señores, no es así. Erramos ignorando las Escrituras. Los ángeles es una creación, el ser humano es otra creación. Y uno no se transforma en el otro. Nunca, nunca, nunca. Si lo has creído hasta ahora, bueno, erráis ignorando las Escrituras. Mira, cuántas cosas se cree que la Biblia dice y la Biblia realmente no dice. Son muchas. Podríamos hacer una larga lista de cosas que constituyen errores. ¿Pero por qué? Por ignorar las Escrituras. Queda claro que al ignorar las Escrituras realmente erramos mucho. En otra oportunidad, el Señor va al templo y en presencia de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo les comparte la parábola de los labradores malvados para hacerles entender lo que está pasando y también lo que va a pasar. Esa parábola es muy potente porque de alguna manera Él les está explicando exactamente lo que está haciendo Él en la tierra a través de esa parábola. Y le dice exactamente lo que va a pasar por el desconocimiento, por no reconocerle. Bueno, en aquella oportunidad el Señor usa la técnica de la interrogación y habla de los obreros malvados que cuando va el hijo a buscar el fruto del trabajo, estos obreros simplemente lo matan con el tal de quedarse con la heredad. Y a lo que está aludiendo el Señor es a los líderes religiosos del pueblo. Y entonces les pregunta, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y la gente le respondió, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Luego Jesús añade una segunda pregunta, pero esta vez tiene una connotación de reprimenda. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, ahora se está refiriendo a sí mismo, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Nunca lo leísteis esto en las Escrituras. El Señor se horroriza, aunque el Señor sabía todo de antemano, sabe lo que hay en el corazón del hombre mucho antes que te abra la boca, porque ve sus pensamientos y así lo dice la palabra. Pero otra vez, por ignorar las Escrituras, se estaban cometiendo errores garrafales. Esto queda demasiado claro en los primeros versículos de Mateo 16. Ahí el Señor reprende a los fariseos y saduceos por no ser capaz de reconocer las señales de los tiempos, las cuales se encontraban en los escritos bíblicos de forma muy clara. Ellos tenían todo Daniel, tenían todo Zacarías, tenían, multitud de profecías por las cuales deberían estar reconociendo el tiempo que estaban viviendo. Tenían a Isaías, muy querido por el pueblo, muy querido en las lecturas en la sinagoga. Y sin embargo, cuando vino el Señor no reconocieron nada. Ay. Al desconocer las Escrituras, estaban cometiendo errores garrafales. No se dieron cuenta de su visitación, como dicen en otra parte. No se dieron cuenta del tiempo que estaban viviendo. No se dieron cuenta que la profecía se estaba cumpliendo en ese mismo instante. Y tenían delante de él al Hijo del Hombre, del cual habla Daniel. Y estaba allí, pero por ignorar las Escrituras. Es grave ignorar las Escrituras, hermanos. Y al Señor no le gusta. Pero es que yo nunca la he leído. Tu culpa. Hoy día con el tema del mail, el WhatsApp tendría que ser el equivalente más o menos. ¿Cuánto demoras en leer un WhatsApp? Oye, pensémoslo en términos muy modernos. La Biblia es el WhatsApp de Dios con el cual te está comunicando algo urgente. Si tú ignoras un WhatsApp, estás ofendiendo. Yo nunca ofendí. ¿Cómo que no lo has ofendido? Tienes una carta del cielo, una carta escrita por Dios para ti. Y ni siquiera la has abierto. O si la has abierto, has dicho, esto es muy complicado, no entiendo nada.
No. Esa no es la manera de recibir una carta de la más alta autoridad que existe en el universo, en el cosmos, en la creación. Has recibido una carta de Dios. ¿Y qué has hecho con ella? El Señor se enojó con la gente de su tiempo por no reconocer los tiempos. Hoy día estamos viviendo tiempos interesantísimos y hay mucha gente que se levanta y dice cualquier barbaridad respecto a este tiempo. Y tú, ¿cómo puedes tener seguridad de que está diciendo algo verdadero o algo falso? Solamente con las Escrituras. Es demasiado importante este tema. Es que no me importa, es que te va a importar y tienes que importarte. Porque al Señor le importa que a ti te importe. Si no te importa, estás ofendiendo a Dios. Pero si yo ni me meto con Dios. No abrir una carta, no leer la carta, no tratar de entenderla, es ofender al que la escribió. Y así se caen en tantos errores, hermanos. Hoy hay cientos de errores en los que la cristiandad está cayendo, pero todos los días por el desconocimiento de las Escrituras. Hay muchos locales, por no hablar de iglesias, que han dejado de ser iglesia realmente, y lo fueron quizás en algún momento, porque han optado por líneas de error. Y el error se ha metido, se ha enclavado dentro de ellas, y hoy día ya no se puede decir que es una iglesia. Puede tener el título afuera, iglesia cristiana tanto y tanto, iglesia cristiana o iglesia de Cristo tanto y tanto, pero lo que se dice adentro no está para nada basado en las Escrituras. Por eso es importantísimo, el punto de partida de todo son las Escrituras. Allí tenemos la base de lo que es verdadero y de lo que es falso, el cómo discernir. Así es, al escudriñar las Escrituras evitamos tropezar, pero también evitamos otra cosa, evitamos hacer tropezar a otros. Pero hay más. Al escudriñar las Escrituras conocemos los grandes planes de Dios, planes que Dios también quiere que conozcamos. No solamente para no caer en el error, sino porque Dios quiere que tener un pueblo completamente entendido, totalmente consciente del plan de Dios para ellos. El Señor no hace las cosas a nuestra espalda, no hace en oficinas. No. El Señor quiere que sepamos cuáles son sus planes para nosotros, para ti y para mí. Qué importante es eso. Más allá del error, básico. Debemos conocer los grandes planes para que seamos, entre otras razones, efectivos colaboradores de los planes de Dios. El Señor quiere que sus hijos sean efectivos colaboradores. Dios nos dice lo que va a hacer. Le agrada mantenernos informados de su plan para nuestra vida, para la sociedad. A través de las Escrituras, solamente y exclusivamente podemos conocer los grandes planes de Dios para tu vida, para la mía y para la humanidad. Es importante para los obreros del Señor saber sobre los grandes planes para la raza humana, pero sobre todo para los redimidos. Hermanos queridos, hay muchos ejemplos y mucho material en las Escrituras sobre estos temas, pero notamos a través de toda la Biblia cómo el Señor quiere que sepamos las cosas. Y no solo vuelvo a decir, para no cometer errores, sino también para saber por dónde debemos ir, qué debemos esperar, para recibir consuelo apropiado. Mira lo que está pasando en el mundo. Tú ves la literatura, aún la que se vende en librerías cristianas y por ciertos autores reconocidos, y ves que te enredan más que nadie, porque realmente no están conforme a las Escrituras, están conforme a sus propios principios de interpretación. Hermanos, ¿se acuerdan cuando Pedro trató de defender al Señor? Y el Señor saca su espada y le trata de cortar la oreja a uno de los que venían a apresar al Señor. O sea, trata de cortar la cabeza, realmente el otro se hace para el lado y le corta la oreja. ¿Acaso piensas, le dice el Señor a Pedro, que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
un super ejército de ángeles. Imagínense lo que puede hacer un super ejército de ángeles. Y le dice después, y esto es lo que yo quiero que consideremos ahora, es una frasecita que quizás se pierde entre medio de muchas otras grandes ideas, pero dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? Pedro, si tú haces eso, estás otra vez actuando por ignorancia. Sabes las Escrituras, pero aún así no las asimilas. No las haces tuyas, no te das cuenta, no las aplicas. Si tú me defiendes y evitas que yo llegue a la cruz del Calvario, las Escrituras no se cumplirán. ¿Cómo entonces se cumplirán las Escrituras? Pedro, tú debieras saberlo mejor que nadie, de que es necesario de que así se haga. Guarda tu espada, Pedro, guarda tu espada. Y el Señor, para que las Escrituras así se hicieran, restaura al aquel siervo del sacerdote que fue herido. Notemos que nuevamente, por desconocimiento de las Escrituras, por desconocimiento de los grandes planes de Dios, uno de sus propios discípulos trata de evitar que se cumplan las Escrituras. Nosotros mismos, por nuestra ignorancia, podemos muchas veces intentar de que no se cumplan las Escrituras. Pero el Señor quiere que sepamos. Y quiere que sepamos, y vuelvo a decir, es tan importante porque, entre otras cosas, nos transforma en efectivos colaboradores de su programa para el mundo perdido, de su programa para el mundo ya redimido, de su programa para los acontecimientos que vienen. Recordemos cuando nuestro Señor, después de su resurrección, caminaba cerca de Jerusalén, hacia el pueblo de Maús, y hay unos discípulos ahí. En Lucas 24 dice, y vemos cómo el Señor explica una vez más lo que los discípulos ya deberían conocer muy bien. Les dice, ¿cuántas veces acercándose a Jerusalén? ¿Cuántas veces el Señor lo dijo? ¿Cuántas veces está en las Escrituras? Pero no, el Señor les vuelve a decir, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando, en función de este gran interés que Dios quiere que tengamos de sus cosas, dice, y comenzando desde Moisés, comenzando desde el Pentateuco, en otras palabras, desde Génesis, pasando por Éxodo, por Levítico, Números, Deuteronomio, y siguiendo, dice, por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El Señor le interesa que sepamos lo que las Escrituras de él dicen. Después reúne a todos los discípulos y, oh sorpresa, otra vez pasa algo increíble. Allí estaban los hombres más fuertes de su equipo, por llamarlo de alguna manera, los discípulos, y estaban los apóstoles incluso, que era ya el sumum de la fuerza. ¿Y en qué estaban ellos? Hermanos, nos sorprende mucho cada vez, pero ni uno de ellos esperaba que resucitara. Por favor. Y el Señor vuelve a decirle, porque está interesado en que entiendan, bueno, ya lo han desilusionado hasta el colmo, lo han desilusionado al extremo, pero aún así el Señor quiere que sepan. Y mira cómo comienza, y les dijo, estas, entiendan, son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese que todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en las Escrituras. Ahí está lo que ustedes deberían saber, entender y aplicar. Y no son fantasía, no espiritualizan las Escrituras. Esto es literal. Como literalmente se están cumpliendo las profecías escatológicas, las profecías referentes al fin de los tiempos. Y lo estamos viendo en forma literal. La profecía siempre se debe interpretar literalmente. No es para imaginarla, crearla o crear con ella. Y dice que entonces les abrió el entendimiento. Qué importante es orar por esto. Señor, ábreme el entendimiento, por favor. Conozco tu palabra. Quizás he leído 20 veces la Biblia. Pero, Señor, todavía no entiendo cómo unirla, Y es lo primero que el Señor nos va a hacer entender, muy probable, es que lo que Él ha escrito, lo que está escrito en la Biblia,
es para un cumplimiento literal. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué cosa? Las Escrituras. Y les dijo, así está que escrito, otra vez vamos a la Biblia, a las Escrituras, a la Biblia que ellos tenían en aquel momento. Recuerden, todo el Nuevo Testamento todavía no se escribía. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Sí, yo entiendo, me lo dijiste muchas veces, Señor, antes de llegar a Jerusalén lo advertiste. Hay muchas advertencias y clarísimas, y de la resurrección también, y todo eso. Pero, Señor, yo lo espiritualicé todo, ¿no? Yo no pensé que eso era literal, ¿no? Yo pensé que tú hablabas en forma figurada, ¿no? Que esto eran metáforas. No son metáforas, es realidad. Es realidad. Y así es realidad todo lo que dice la Biblia. La Biblia usa la metáfora, pero tú sabes cuándo la está usando. Una parábola es una metáfora, por supuesto, un tipo de metáfora, una aplicación de la metáfora, pero tiene un fin, tiene un objetivo. Y el objetivo es mostrar una tremenda verdad que no es metáfora, es una verdad, es simplemente para enriquecer esa verdad. Así que la Biblia, si te interesa saber lo que dice de ti, ahí está. Este mensaje es demasiado cortito para decir tantas cosas. Pero la Biblia es un libro que te lo mandaron a ti, a mí también, pero también a ti. Queridos hermanos, sin querer extenderme en un tema que podría ser muy grande, queriendo responder por qué debemos leer las Escrituras, y vuelvo a usar la palabra escudriñar más que leer, porque escudriñar implica meter el arado, significa profundizar, significa interrelacionar, significa ver una verdad a la luz de todas las demás verdades en la Biblia. Es un trabajo muy rico que el cristiano debe ir aprendiendo a hacer en su vida. Pero el punto de oro, solo en las Escrituras, y vamos a nuestro tercer punto, porque el tiempo también es escaso hoy día. Solo por las Escrituras recibimos el testimonio supremo. ¿A qué me refiero? Pues el testimonio que declara y establece quién es Jesús, a qué ha venido al mundo, cuál es su relación conmigo. Solamente en las Escrituras lo encuentra. Y esto solo te lo dice y aclara la Biblia. Cualquier otro libro que hable de este tema solo tendrá autoridad en la medida que su información, su análisis, lo base en las Escrituras. Al respecto nos encontramos con la lectura inicial que hizo nuestro hermano Pablo allí en el Evangelio de Juan. Una declaración del Señor Jesucristo que dice lo siguiente: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y les vamos contando cuántas veces se usa la palabra testimonio. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo que para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía, refiriéndose a Juan, y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando con vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad, ¿qué cosa? ¿Los libros? No, las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En esta porción está al menos 8 veces la palabra testimonio. Por eso el punto se llama: recibimos el testimonio supremo, a través de que el mismo Señor lo dice. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas. Esta es una expresión judaica. Ese os parece, en castellano resulta quizás con un tono de duda. Vosotros pensáis, vosotros creéis. No. Entendamos que tal como está escrito en los
originales y tal como está expresado esto en su contexto, el Señor está afirmando, no poniendo en duda ni dejando un dejo de duda. Ese es como decir, escudriñad las Escrituras porque vosotros sabéis que en ellas tenéis la vida eterna. Eso es en buenas cuentas. Ese os parece parte de un hebraísmo nada más. Y ellas son las que dan testimonio de mí. No sé si ese testimonio se me escapó. Sería 9. Y el Señor les reprocha. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es bastante fuerte lo que está diciendo aquí el Señor. Fíjense, 5 testimonios superiores. Son las credenciales de nuestro Señor Jesucristo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, ya, en último caso, dice el Señor, no me crea. Pero tenemos, para empezar, el testimonio de Juan el Bautista. ¿Y dónde lo encontramos? En las Escrituras, por supuesto, para nosotros ha llegado. Ellos lo recibieron directamente de Juan. Nosotros lo recibimos a través de las Escrituras, una vez más. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero el Señor dice, a ver, ese testimonio es grande, es bueno, es excelente, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Más digo esto para que vosotros seáis salvos. Siempre la intención del Señor, la salvación del hombre. Juan era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo, y claro, era una persona muy importante. Juan fue claro y enfático en mostrar al Señor Jesucristo como el Mesías, el enviado del Padre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue muy claro Juan. Qué testimonio más grande. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, yo tengo más testimonio. El testimonio de las obras que hago. Yo tengo más testimonio que el que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Mira, Juan fue una persona fantástica, una persona maravillosa. Y el Señor mismo da muy gran testimonio de Juan, diciendo que no ha habido hijo de hombre en buenas cuentas superior a Juan, uno de los hombres más espirituales, uno de los hombres que de alguna u otra manera fue bendecido desde el vientre de su madre. El Espíritu actuó con él. Y yo les pregunto, ¿cuántos milagros hizo Juan? Ninguno. No hay ninguno. Por lo tanto, hacer milagros no significa espiritualidad. Pongan cuidado. Muchos vendrán en aquel día diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor dice, ni los conozco. Cuidado, no nos confundamos. ¿Cómo se evita la confusión? Escudriñando las Escrituras. Escudriñando las Escrituras. Así que bien, pero el Señor sí hizo milagros. Milagros que sobrepasaron todos los milagros hechos antes. Yo, dice, tengo mayor testimonio que el que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Los milagros del Señor constituían, y por eso se mencionan como señales, y con ello daban testimonio de quién era Jesús. De ahí el término señales, que tanto usa Juan en su Evangelio, 2:11, 2:18, 2:23, 3:2, 4:54, 6:12, etc. Una y otra vez el término señales. Los milagros del Señor eran señales. No tratemos de imitar milagros porque nosotros no necesitamos señales. Nosotros tenemos las Escrituras. Los milagros eran credenciales que identificaban al Señor Jesucristo como el Mesías, el profeta esperado, el Salvador, Dios hecho hombre, Emmanuel. Y está el testimonio del Padre. Otro testimonio importantísimo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Pero sí podríamos decir con vosotros. Pero a quien Él envió, vosotros no creéis. El Padre dio testimonio por medio de su voz en el bautismo de nuestro Señor, Mateo 3, 16, 17, en la transfiguración, Mateo 17, 5, poco antes de la crucifixión, etc. El testimonio se ratifica, Juan 12, 27, 28. El Padre dio un testimonio, entre otras cosas, físico, fuerte, se escuchó su voz. Pero a través de su palabra escrita, como lo dice una y otra vez la misma palabra de Dios, las mismas escrituras, 2 Pedro 1:21, 2 Timoteo 3:16, Hebreos 1:1, etcétera, etcétera.
Una vez y otra el Padre escribió y dejó testimonio, tanto escrito como oral. Y como dice Hebreos 1, finalmente, de muchas maneras, de muchas maneras. Sus palabras estaban morando entre ellos. Jesús es la palabra de Dios. Pero al no reconocerlo, no oían al Padre. ¿El Padre cuándo? Pues ahí está la voz del Padre, Jesús. Y el testimonio de las profecías contenidas en las Escrituras. Escudriñad, dice el Señor Jesús, las Escrituras, porque a vosotros, pero lo vamos a decir en su forma enfática, tal como lo que esto significa en su contexto original, porque vosotros estáis seguros que en ellas, donde las Escrituras, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo el Antiguo Testamento anuncia y describe el venimiento del Mesías. Todo escudriñador debería haber reconocido al Señor. Algunos lo hicieron, muy poquitos. Lo hizo un Simeón, lo hizo una Ana, muy poquito, un grupito muy chiquitito. Lo reconocieron los pastores el día de su nacimiento. Bueno, la voz del Padre se deja oír por todo el Antiguo Testamento, pero ellos estaban ciegos, sordos y entenebrecidos para entender. Hermanos queridos, quien no escudriña las Escrituras simplemente no puede entender. ¿Qué cosa no puede entender? Y no las va a entender y va a buscar las respuestas en otras partes y se va a enredar más y se va a atrapar a sí mismo. Quien no escudriña las Escrituras simplemente no puede entender quién es Él. Todos se supone que queremos autodescubrirnos, a veces hablamos de reinventarnos, a veces descubre el ser que hay dentro de ti. Hay tantas frases cliché en este sentido. Pero nadie puede entender quién es si primero no acude a las Escrituras. No va a poder entender su rol en la creación. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos? Y te cuentan una serie de fantasías, incluso muy poéticas. Tú eres polvo de estrella, eres parte del cosmos. Chamullos. Eso no me sirve para nada. Es retórica. No sé a quién puede consolar eso. Si escudriñas las Escrituras, vas a descubrir el origen de tus males. ¿Sabes lo que ha hecho, lo que está haciendo el hombre? El ridículo más grande hoy en día. Está considerando y llegando a la conclusión, y es muy fácil verlo, que el hombre es bueno, pero son las circunstancias, son fallas en su cerebro, son esto lo que lo hace actuar mal. No, Señor, las Escrituras te dicen, no, nada de eso es verdad. Hay un origen de todos los males del hombre, del mal comportamiento, de la agresión, etcétera, etcétera. Además, el que no escudriña las Escrituras no sabe lo que le espera y supone y espera en el sentido de confiar en algo, que las cosas vayan bien. Algunos simplemente dicen, no, después de esta vida no hay otra y se acabó todo con la muerte. Pobrecitos. Pero sobre todo, el que no escudriña las Escrituras no entiende nada sobre el amor de Dios derramado sobre su propia vida. A mí nadie me quiere, nadie me ama, soy así porque he sido rechazado desde niño. Mentira, hombre. Abre las Escrituras. Mentira, mujer. Abre las Escrituras y vas a ver que se ha derramado sobre ti un amor que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica. El amor de Dios está derramado sobre tu vida. Vas a descubrir lo que Dios en su amor ha hecho, lo que te está ofreciendo, vida eterna. Una persona que no escudriña las Escrituras no puede entender quién es Cristo, por más que lo memorice, por más que lo trate de descubrir en los libros de historia y descubrir lo que se ha llamado el Cristo histórico, o sea, la realidad de una persona que anduvo y que se llamó Cristo y que hizo muchas cosas, pero no puede entender por qué ni para qué, lo que vino a realizar. No puede entender su propia relación con Él y cómo te puedes relacionar con Él. Por lo anterior, pregonemos día tras día, cual Noé, en esos tiempos tan remotos, que sin tardar el mundo escudriña las Escrituras.
Contémosle mientras tanto lo que dice de él y llevémoslo hacia las Escrituras. Amamos la Biblia porque es la palabra de Dios. Y el Hijo se identifica de tal manera con ella que llega a ser difícil a veces establecer la relación entre el libro y la persona del Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, la palabra, refiriéndose a Dios, y la palabra era con Dios y es Dios. Bueno, quiero concluir con un versículo más. Solamente recordar lo que el Señor les dijo a quienes le rodeaban allí en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece, porque vosotros tenéis la certeza, dijimos que realmente significaba esto, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, las que hablan de mí, las que cuentan mi historia. ¿Y qué relación quiero tener yo contigo? Sin las Escrituras no llegas allí. Padre Celestial, te damos gracias por las Escrituras, porque es un libro maravilloso, pero también el más atacado de la historia de la humanidad. Señor, te damos gracias porque la has cuidado para nosotros y las generaciones futuras. Ha sido quemada en forma multitudinaria, tratando de hacerla desaparecer sobre la faz de la tierra. Ha sido encadenada, ha sido, tanto que se ha hecho con ello, indicando claramente que es un libro muy importante, y el enemigo lo sabe más que nosotros. Por eso ese ataque. Pero Señor, te damos gracias porque tú la has preservado, y hoy día, Señor, en respuesta hay más Biblias que nunca, y no hay nadie que pueda presentarse delante de ti diciendo: Señor, es que yo no sabía. Es que yo no sabía, no es respuesta, y ni siquiera te la van a dar, Señor, porque saben que es ridícula esa respuesta. Porque todos debemos saber, ya que tú escribiste una carta que se llama la Biblia. Gracias, Padre Celestial, y te pido que nos sigas alumbrando y nos ayudes a seguir valorizando las Escrituras que están en nuestro poder, Señor, que están en nuestro velador, quizás en la biblioteca de nuestra casa, no sé. Pero ayúdanos a valorizarla y que proclamemos su mensaje, Señor, con fuerza, con poder y con verdadero deseo de que la Biblia hable a los corazones que nos rodean. Gracias, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús. Amén.